Bien, paz de Dios, mis amados hermanos, estamos ya grabando, gracias al Eterno que nos da la oportunidad de estar con cada uno de nosotros. Hoy venimos la continuación del tema. Este es el estudio número 3, ¿verdad que sí, ministro Rubiera? El arma, el temor como arma. Ok, al decir el tema de este seminario de hoy, el temor como arma, exactamente estamos usando una diatriba donde el temor como arma es lo que nosotros nunca vamos a usar. Estamos dando directrices de quienes usaron el temor como arma para lograr sus objetivos, quienes emplearon el miedo, el terror y el temor para tener dominados a las masas, para implementar, subyugar, coaccionar a las personas para que estas personas a su vez hagan su voluntad. Y estamos mostrando nosotros, según la historia, también a través de la Biblia, a través de la palabra, que nunca ha estado en el corazón de Dios utilizar el temor como arma. Cuando nosotros vemos ciertos tipos de predicadores, ciertos tipos de maestros que invitan a las personas al arrepentimiento y le dicen a las personas que el Señor dice que si tú no vienes por amor, va a venir por dolor. Entendamos que la persona tiene muy buen corazón, tiene muy buena actitud, tiene un deseo muy bueno, pero una terrible información. No es la forma de cómo el Eterno obra, ¿ok? Viniendo en el Seminario 1 y Seminario 2, llegamos hasta el punto con la pregunta sobre el infierno. El ministro Rubiera y maestro Rubiera también, y yo hablamos, ok, si vamos a hablar del infierno, vamos a tratar de hacerlo con propiedad. Nosotros queremos que cada uno de ustedes, al hablar del infierno, bueno, pues también agarre esta herramienta que lo pueda hacer con propiedad, de una manera serio. Ahora mismo, antes de empezar, el pastor Saúl Tejada dijo que él tampoco está de acuerdo con esas profetas y con estas personas que se paran en los púlpitos y dicen que Dios va a matar, que Dios quiere arrancar brazos. Dice, porque si hay un poquito que quiere buscar el corazón de Dios, ¿cómo es que Dios a eso lo quiere matar? Entonces a los otros que están en la calle, que son brujos, que están haciendo, robando, matando, eso hacen todo lo que quieran, pero estos que van a la iglesia un mal día, que a lo mejor no están sirviendo a Dios con un corazón con el que uno desea que así lo hagan, precisamente por la falta de dirección, precisamente por la falta de buena información y por la falta de una enseñanza correcta de esta santa doctrina del Eterno. Entonces, hoy toca el tema del infierno. Compartimos pantalla. Hoy vamos a estar hablando del inframundo, del infierno y de el tártaro, ¿ok? Quiero pedirle un poquito de paciencia, necesito hacer una introducción. Vamos a agarrar el tema del infierno desde sus inicios, y para esto es preciso que hablemos un poquito dónde nace exactamente esta idea del infierno, esta idea del inframundo, esta idea del tártaro. Para eso tendríamos que irnos unos 800, 900 y a veces 1000 años antes de Cristo hasta Grecia, y entendamos que cuando Homero escribió, él escribió, pero ya estas cosas venían de boca en boca, de boca en boca. Es posible que también otros 1000 años atrás. Ok, nosotros nos vamos a ir a la mitología griega, donde lo primero que nosotros vemos es aquí cómo se crearon los dioses.
Recuérdese que en principio debería de irnos a Génesis, pero recuérdese que estamos en la mitología griega. En la mitología griega no existía absolutamente nada, nada más que un caos rodeaba toda la tierra. Así que vino la diosa Gea, también llamada Hera, que esta diosa en sí es la tierra, y esta diosa, como estaba sola, no sabía qué hacer, creó a Urano. Urano es el cielo, ¿ok? Del caos, la tierra, que se personificó como la diosa Gea, creó a Urano. Y al juntarse estos dos dioses grandes, luego de Hera vino Eros, que fue el que puso el deseo en Hera, y Hera sí pudo crear a Urano. Estos dos dioses se juntaron, empezaron a tener hijos y empezaron a tener dioses, y lógico, como no había un equilibrio determinado, empezaron a tener hijos, que estos hijos fueron dioses, y estos dioses no tenían, vamos a decir así, las emociones, no tenían el amor, no tenían aquello equilibrado, lo que nosotros hoy tenemos, digamos, nuestros sentidos. Así que estos dioses empezaron a dar otros dioses que se le llamaron los cíclopes, que estos dioses devoraban a todos y querían inclusive devorar a su mamá, querían inclusive devorar a su papá. Luego siguieron dando hijos, tanto Hera como Urano, y dieron a los hecatónquiros o los hecatombes. Eran personas de 50 cabezas y 100 brazos. Para poder controlar a esta persona, Urano y Hera crearon el Tártaro. El Tártaro, porque ya vieron imposible, dijo, ellos van a desbaratar la tierra, estos hijos que nosotros hemos creado van a desbaratar el cielo, estos hijos lamentablemente nos duele porque son nuestros hijos, los dimos nosotros, los parimos, pero hay que ponerle un freno. Así que Hera y Urano crean el Tártaro para encerrar a los hecatónquiros y encerrar a los cíclopes, y lo encierran en el Tártaro, en una prisión de oscuridad que, según la mitología griega, queda exactamente debajo de la tierra. ¿Ok? Aquí tenemos la definición del Tártaro, pero ya se lo dije. Así que nuevamente Gea y Urano dan a luz otro hijo, que es al dios Crono, pero viene una ninfa. Esto de la mitología griega no la puedo agarrar entera. Primero, a los que no están tan interesados le terminaría aburriendo y le daría sueño. Así que yo solamente voy a agarrar la parte que tenga que ver con el tema de hoy, pero esto todavía es mucho más amplio. ¿Ok? Gea y Urano tienen al dios Crono como hijo. Pero el dios Crono, luego de una profecía que uno de sus hijos es que lo va a destronar, empieza a encerrar también a todos sus hijos se lo come a cada uno de ellos. Y cuando Hera ya no aguanta más, perdón, que no es, y cuando es Rea, perdón, que Hera aquí es la abuela o la mamá de Rea. Cuando Rea y Cronos tienen a Hestia, a Demeter, a Hera, Zeo, Poseidón y Hades, hay una profecía que le dijeron a Cronos que uno de sus hijos es que lo va a destronar. Y así como él hizo con Eros, que lo destronó, Cronos se come a todos sus hijos cuando Rea da a luz. Y Rea, con el dolor de su alma, en el último hijo de ella, que se llama Poseidón, y también por consejo de su abuela, ella hace un truco raro
para que Cronos no se dé cuenta cuando da a luz a Poseidón, pero como ya Cronos la vio a ella embarazada, ella cambia al niño, lo manda a un campo que una becerra le dé de lo amamante. Esa becerra ustedes la van a ver varias veces en la historia, porque acuérdense que así empezó Roma, con Rémulo y Romo también, así mismo, una becerra dándole alimento, ¿ok? Una ternera, una carnera. Rea viene y le da una piedra a Crono y le dice, toma, di a luz, aquí está el niño. Y Crono se lo come igual, pero Poseidón estaba escondido. Cuando Poseidón alcanza la fuerza y tiene suficiente fuerza, viene y enfrenta a Cronos, quien logra vencerlo dándole una pócima mágica que le habían dicho. Y cuando él le da esa pócima, Crono vomita a todos sus hermanos. Cuando Crono vomita a todos sus hermanos, ellos agarran y meten a Crono también en el Tártaro junto con los hecatónquiros y juntos con los cíclopes. Y aquí están los hermanos de Zeus y estos pasan a llamarse los dioses del Olimpo. Paso rápidamente por aquí. Aquí hay un cronograma para que tengamos un poquito. Aquí se arma entonces, una vez que tratan de encerrar a Cronos, Cronos busca otros dioses que eran fuertes como él, y es lo que la mitología llama la guerra de la titanomaquia. Son los semidioses enfrentados contra los superdioses, quienes reciben el nombre de titanes. Los semidioses, esta guerra duró alrededor de 10 años, necesitan fuerza y se ven obligados a liberar a los hecatónquiros de allá del Tártaros y a los cíclopes. Ellos lo liberan. Cuando ellos lo liberan, esto ayudan a encerrar a los dioses titanes. Pero no solamente eso, sino que a los semidioses también le fabrican armas, como a Zeus le fabricaron el rayo, al otro un tridente, al otro igual un martillo, y así como nosotros lo podemos ver, como en la película de Thor y todo eso. Ok. Una vez que los titanes están encerrados en el Tártaro, mandan a los hecatónquiros y a los cíclopes a que cuiden y vigilen la entrada. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Zeus, que no es un dios tirano, dice, espérense, vamos a hacerlo así, es demasiado poder que hay. Vamos a hacerlo así nosotros, ¿ok? ¿Verdad que hay un micrófono? Tengo un micrófono abierto, no sé quién es. Ya, creo que lo vi. Estamos casi saliendo de aquí. El reparto del mundo entre estos tres dioses, Zeus, Poseidón y Hades. Son tres dioses principales. Dije, espérate, vamos a agarrar esto. Zeus se queda con todo lo que es la tierra aquí afuera, todo lo que Zeus es ese dios. Manda a Poseidón y Poseidón agarra todo lo que es el mar, y a Hades lo mandan al inframundo. Aquí el tema del infierno ya viene cogiendo un color. Por aquí es que ya vamos a empezar viendo para que se grabe en nuestras mentes por aquí con Hades. Cuando Hades coge la parte del inframundo, ya esto va a oler al infierno, pero acuérdese que los primeros dioses, que son los hecatónquiros y los cíclopes, para ellos fue creado el Tártaro, porque ellos tenían tanto poder que estaban acabando con todo, y no simplemente era que lo podían dejar
como suelto, no, había que atarlo y crearle una morada a ellos donde ellos no pudieran salir y donde su poder quedara aprisionado juntamente con ellos. ¿Ok? Luego que vino la titanomaquia, que es la guerra de los semidioses, que vimos los semidioses aquí, estos son los semidioses, estos que están aquí, que van a ser como los nietos de Gea y Urano, que es la tierra y el cielo, y luego los hijos de Rea y Cronos. Este Cronos no se puede confundir con el dios del tiempo. Tengo otro micrófono abierto. Tengo otro micrófono abierto. Seguimos adelante. Entonces, el Tártaro fue primero un caos grande en la tierra. La tierra se organiza y la tierra se personifica en Hera. Luego esta crea el cielo que viene siendo Urano y ya está el cielo y la tierra organizado. Y lo siguiente en crearse es el Tártaro. ¿Para qué? Para meter aquí bajo prisión a los hecatónqueros y a los cíclopes. Y luego estos, cuando se viene esta guerra, que encierran a los dioses, a los titanes. Entre los titanes, hasta ahora mismo solamente estamos hablando de Cronos, pero junto con Cronos hay como 10 dioses más. Es que no vamos a meter todos esos nombres porque la clase de hoy no es de dioses ni es tampoco de mitología griega. La clase de hoy es de los inicios del infierno. ¿Ok? Aquí ven nuevamente que está Zeus dominando la tierra, Poseidón, rey de todo lo que tenga que ver con océanos y mares, y Hades con el rey del inframundo. Hades, junto con Hades, hay una serie de dioses también en el inframundo. Igual, lo vamos a eliminar porque no es de mitología que estamos hablando. Vimos los dioses varones, aquí están las dioses hembras, y también reciben el nombre de los semidioses, y estos son los dioses del Olimpo. Una vez que los semidioses vencieron a los dioses titanes y lo encerraron en el Tártaro, Hera, que viene siendo la abuela, que viene siendo la primera diosa junto con Urano, ella se enfadó porque eran sus hijos. Así que ella creó a Tifón. Tifón era un dios de esos monstruos grandísimos, que lo hemos visto también igual en películas, que tenía los pies llenos de serpientes, cuernos, tal así como nosotros lo vemos. Y lo enfrentó otra vez contra los dioses. Cuando los dioses vieron a Tifón, dijeron, ay, mi madre, ya se acabó, llegó nuestro fin. Así que la mayoría de los dioses se mandan a correr. Dicen que cada uno de ellos se vistió de animales. Cada uno de ellos se vistió de animales. Y estos son los dioses de la mitología egipcia, que toditos tienen cabeza de animal. Ellos dicen que eso pasó fue cuando Tifón vino al mundo. Todos salieron corriendo menos Zeus. Zeus logró enfrentarse a Tifón. Tifón venció a Zeus y pensó que lo había acabado totalmente, pero Zeus tuvo ayuda de unos brujos, de alguien de esto. Este pleito duró también como 13 años. Y cuando le devolvieron su poder a Zeus, Zeus vino nuevamente y venció a Tifón. Pero recuérdese que es un dios y que es un dios titán, tan poderoso que no lo podía meter en el Tártaro, porque Tifón junto con los otros que están en el Tártaro podían armar una rebelión y podían salir de ahí. Así que a Tifón se le puso en un lugar diferente, y Zeus y uno de los hecatónquiros que tenía 100 brazos agarró una montaña grandísima y se la puso en la cabeza.
Así que cuando en Grecia veían que el volcán que ellos tenían tiraba lava de fuego, decían que ese era Tifón, que era lo único que podía hacer desde su cárcel. ¿Okay? Entonces, aquí no vamos nosotros, aquí está Tifón en el lago. Bien. Aquí le damos entonces una bienvenida a lo que sería el inframundo, que el inframundo también se conoce como el Abadón, como el Hades, como el Avernos o como el infierno. Estos nombres recibía el inframundo debajo. Recuérdese que seguimos hablando de la mitología de Grecia. ¿Ok? O sea, nosotros no estamos dando Biblia. Ahora bien, ¿qué es la parte que nosotros vamos a terminar enseñando en caso de que el tiempo no nos dé? Que muchas veces lo que nosotros predicamos, lo que nosotros enseñamos, procede más de esta mitología griega que la bíblica. O sea, cuando nosotros empecemos a narrar, cuando el ministro Rubiera empiece a narrar realmente de las enseñanzas del infierno, usted se va a dar cuenta que la mayoría de las enseñanzas de nosotros salen de la mitología griega y no de la palabra y no de la Biblia. O sea, le estoy dando en todo el síntesis, especialmente a través de esta metodología, es ahí donde nosotros queremos llegar en caso de que no haya tiempo. Aquí nosotros tenemos a Hades. Hades es el dios del inframundo, pero a Hades también se le conoció como el príncipe de las tinieblas. Muchos en Grecia tenían a Hades como un dios, así mismo como Zeus y como Poseidón. Poseidón es el dios del mal, pero Poseidón no es un dios malo. Zeus es el dios en la tierra, pero estos dioses juzgan con justicia, no son malos. Ahora bien, cuando empezaron a hablar de Hades, una gran faceta, especialmente si bregaba con ocultismo y toda esa cosa, empezó a llamarle a Hades o el príncipe de las tinieblas, para que ya usted vea, porque también usted va a decir y usted va a reprender al príncipe de las tinieblas, pero usted va a tener que buscar en la Biblia dónde está el verso de que el príncipe, que Satanás, el Señor le dio ese título. Porque si usted no encuentra un verso o algo que le avale a usted que diga, que Dios diga, aquí está el príncipe de la tiniebla, Satanás, entonces cuando usted dice, vamos aquí está el príncipe de la tiniebla, ¿de dónde usted está sacando esa enseñanza? ¿De la Biblia o la están sacando exactamente de la mitología griega? Aquí está el inframundo o reino de Hades. ¿Ok? Usted sabe que así como también se le llama príncipe de la tiniebla Satanás, también se le llama el rey de la tiniebla. ¿Ok? Pero eso viene de ahí. Hades, a diferencia del Satanás que muchos de nosotros tenemos, que no es casado, Hades era casado. Por eso muchos decían que no era un tipo malo. O sea, Hades y el diablo que está ahora no es lo mismo. Usted no lo puede comparar, ¿ok? Porque Hades era un dios que actuaba con justicia. O sea, Hades era el rey, vamos a decir así, de los muertos. Una vez que usted salía de este mundo, caía en manos de Hades. Y Hades, si usted hizo bien, Hades no le iba a hacer un mal. Pero Satanás no tiene que ver con que usted haga un mal o un bien. Ok. También se le decía Dios Hades, el rey del inframundo. Reino de las tinieblas. Este es el castillo de Hades. Me parece un poquito como al conde Drácula.
Pero recuérdese que este trono está allá abajo. Este trono está allá abajo. La Biblia hace mención a un trono de Satanás. La Biblia hace mención a un trono de Satanás, pero es que Hades tenía su trono también allá abajo, en el inframundo. El inframundo recibía también el nombre del lugar de tormento, pero no como inframundo, sino que en el inframundo había una parte que se le llamaba el lugar de tormento. Señores, estamos hablando que esto es 1000 años, ya esto es como 800 años antes de Cristo. Ok, aquí están los dioses del inframundo, pero estos dioses son que cada país, dependiendo de cómo sea su cultura, no va a tener Hades, sino que alguien viene y le pone el nombre de su idiosincrasia, sencillamente. Ok, el Hades, el inframundo, estaba dividido en 3 compartimientos especiales. Por eso es que es bueno que sepamos que cuando hablamos del inframundo no lo podemos comparar al infierno, porque el inframundo tenía 3 lugares. Uno es el Tártaro. Recuérdese que el Tártaro fue lo primero que se hizo para encerrar a los cíclopes, catónquiros y a los dioses titanes. Se hizo el Tártaro, ¿ok? Luego los campos esfolios y el elixio se hace con la llegada de Hades, porque Hades determina que no todo el mundo, el Tártaro fue creado únicamente para esos monstruos. Así como más tarde Jesús dijo, ya esa parte lo va a enseñar el ministro Rubiera, que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Asimismo, también el Tártaro no fue creado para personas, sino únicamente para encerrar a estos dioses que querían acabar con todo lo que era la naturaleza. ¿Ok? Así que Hades crea los campos esfolios y crea lo que es el elixir. Nuevamente, estamos hablando de la mitología griega, porque no es que queremos que al final usted se diga, pero entonces... No, nosotros ahora mismo no estamos hablando de la Biblia. Nosotros ahora mismo estamos hablando dónde está el origen del infierno. De dónde a veces nosotros agarramos ciertas doctrinas, de dónde nosotros a veces agarramos ciertas enseñanzas, de dónde nosotros a veces nos agarramos para dar ciertas profecías, ciertas visiones, ciertos sueños. Estamos diciendo, esas visiones y esos sueños vienen de la mitología griega, ahí era donde se enseñaba eso, o esas visiones y esos sueños que se están teniendo y predicando y profetizando vienen del centro de la Biblia. Esa es la parte que nosotros queremos que hoy se aprenda y que se quede en nuestras mentes. ¿Ok? Entonces, el inframundo tenía 3 grandes divisiones. El Tártaro, los campos esfolios y el elixios. ¿Ok? Ya ahí vamos a estar diciendo a dónde va cada quien. Cuando una persona moría, lo primero que se hacía era se le ponía 2 monedas, ya sea en los ojos o una moneda debajo de la lengua. Según lo que estuve buscando, realmente la moneda en los ojos es una creación de Hollywood. La moneda en verdad se le ponía debajo de la lengua, no en los ojos, pero ya está metido que se le ponía debajo de la lengua o en los ojos. Ok. Inmediatamente la persona moría, venía el que se llamaba Hermes, que era el mensajero de los dioses. Inmediatamente una persona moría, venía Hermes y buscaba esa alma, y Hermes trasladaba esa alma hasta el río. Hermes siempre, esta era la ruta que cogía, el hoyo negro. Ok, hasta llegar hasta el inframundo. Hermes llevaba las armas de todos aquellos que morían y la dejaba en la orilla del río Estigia.
en esa orilla del río Estigia, aquí venía entonces el barquero que se llamaba Caronte. Caronte le preguntaba primero que para dónde iba, que lo que quería, pero lo único que quería era que abriera la boca para que él viera la moneda. Caronte cogía la moneda. Qué bueno que estamos aquí, aleluya. ¿Quién me ayuda con el micrófono que está abierto? Padre Dios, sobre Marisol Sanlate, Franceli, tenemos Iglesia Visionaria, el León, tenemos Radamés y así sucesivamente. Bueno, se fue el micrófono. Una vez que Hermes dejaba a todas las armas de los que fallecían en la orilla del río Fiarte, venía Caronte, le quitaba la moneda y eso era el pago de que él lo llevaba. Ahora Caronte lo llevaba por el río, ok, hasta, miren, aquí están lo que sería las puertas estas puertas en sí, también que se le llama, a veces se le llamaba las puertas del infierno, pero en sí, estas eran las puertas donde estaban los tres jueces, Detrás de esta puerta estaba un vigilante, que casi siempre el ministro Rubiera dice, le vamos a chubar estaba esta mascota. Esta mascota, si la persona estaba viva, no la dejaba entrar. Pero si la persona en verdad ya había muerto, no tenía problema. Todo el mundo podía entrar y le podía pasar por el lado. Pero era implacable con aquellos que intentaban salir. El que intentaba salir, salía un castigo doble. Todo aquello que intentaban salir del inframundo, ya que esta mascota era la que cuidaba. Caronte le llevaba a cada alma a estos tres jueces. Estos tres jueces eran Eaco, Radamanti y Ninos. Este Nino va a venir después algo así como del Minotauro. El caso era que eran tres jueces que juzgaban con justicia. Si la persona, al ser juzgada y darle el veredicto, era una persona justa, era una persona que hizo el bien, que peleó por su país, que dio la vida por su país, y era una persona que no se encontraba maldad en ello, esta persona era enviada a lo que le llamaban los campos elíseos. Eso quedaba en el inframundo también, los campos elíseos, ¿ok? Así como también quedaba el paraíso, que la Biblia habla, que quedaba también debajo. Los campos elíseos estaban bien, gozaban de placer, de banquete y todo eso, pero las personas tenían la opción, lo que iban al campo elíseo, decían, no, yo quiero volver a la tierra. Entonces, la persona volvía a la tierra. Antes de volver a la tierra, tenía que beber agua del río Léter. Esta agua le llamaban el agua del olvido, donde tu memoria era totalmente borrada y tú venías como un niño más. Cuando se hacía eso 3 veces, aquí el alma reencarnaba. Señores, nuevamente estamos hablando de la mitología griega. No quiero que el neto diga, pero Corporán enseñó que la gente, esta es mitología, la mitología griega. Cuando ellos reencarnaban en estas personas, volvían nuevamente, morían, eran nuevamente bajados al inframundo, lo encontraban como justo, volvían a los campos elíseos y otra vez decidían volver a la tierra, reencarnaban, volvían, morían, lo llevaban, y cuando lo llevaban otra vez al inframundo, que lo encontraban que 3 veces habían tenido vidas ejemplares, entonces estas personas eran ahora trasladadas a lo que se le llama la isla de los bienaventurados. La isla de los bienaventurados. Jesús atacó esta enseñanza y esta doctrina cuando dijo bienaventurados aquellos, bienaventurados aquellos, bienaventurados aquellos y bienaventurados aquellos. Pero la mitología griega llamaba la isla de los bienaventurados. Aquí eran llevados los que venían 3 veces y reencarnaban. Esto es pura mitología griega.
Cuando en esta isla ellos vivían, se dice que 1000 veces mejor que en los campos elíseos, y aquí se quedaban toda una eternidad esta persona. Ahora bien, recuérdese que el inframundo se divide en 3: elixio, los campos asfodelos y el tártaro. Aquellas personas que eran llevadas ante los jueces y se encontraban que eran personas que nunca habían hecho nada, ni bueno ni malo, eran conducidos a los campos asfodelos. Antes de llegar al campo asfodelo, tenían que beber agua de este río. Recuérdese que el que bebía agua de este río, su memoria era borrada totalmente. Y estas personas eran condenadas a quedarse en estos campos donde todo el tiempo era lo mismo. Así que aquí no había sufrimiento, pero tampoco había gozo. Al contrario, había un eterno aburrimiento porque todo era una rutina. Y para colmo, de donde ellos estaban, se podían ver los campos elíseos como el otro. Entonces veía a la persona que estaban realmente mucho mejor que ellos. Ok, esto es el segundo grupo. Ahora bien, vámonos al castillo de Hades, que es el rey de la oscuridad. Cuando el ministro le estemos enseñando especialmente del infierno de Dante, ¿cuánto espacio, cuántos círculos, ministro Rubiera, tiene Dante? El infierno de Dante. 9. 9. Curiosidad, que este castillo también tiene 9 espacios. 9 espacios de tortura tiene este castillo, y tiene también el tártaro. Ok. Aquí está Hades y su esposa. No vamos a hablar de Hades y su esposa. Oiga, esto funciona, el jardín de Persófone funcionaba como uno de los sitios de tortura, ya que tenía granadas y manzanas, pero también tenía serpientes. Este jardín tenía estas dos cosas, pero el que deseaba ir a coger una manzana, las manzanas se le ponían cada vez más lejos, pero el que deseaba ir a beber agua, que también tenía río, el agua también se le ponía más lejos, de tal forma que nunca alcanzaban ni una ni la otra. Aquí están los 3 jueces del infierno. Los condenados, ¿qué vamos a hacer con los condenados? Con aquella gente que son mala. No hay sitio donde meterlo. No se pueden llevar al elixio ni a los campos asfolios. Así que estas personas van a ir para el tártaro. Para el tártaro. El tártaro también va a tener 9 espacios. 9 espacios. Una vez que eran condenados, volvía Caronte, que lo trajo de la orilla del río, cuando él me lo dejó, que lo traía de la vida. Y Caronte ahora lo iba a dejar a donde los jueces le dieran el lugar, a qué lugar correspondía a esa persona. Me voy a ahorrar los tipos de castigo, me voy a ahorrar todos estos espacios porque no me van a quitar mucho tiempo. Pero dependiendo, ustedes vieron el testimonio de los 8 que fueron al infierno. La gran mayoría lo vio. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito. Aquí me están viendo. Aquellos, ministro Rubén, aquellos 8, yo espero que usted haya oído un testimonio de 8 personas que fueron al infierno. No sé si Claribel lo ha escuchado, no sé si Milda lo ha escuchado. Espero que Carmen Rosario haya escuchado ese testimonio, el ministro Cadela, mi amada pastora Magdalena. Son 7. ¿Eh? Son 7. 7, sí, 7. Espero que Neida haya escuchado este testimonio. Rosa Rosario, Marisol Sanlate. Yo no lo oí. ¿Lo oyó? No. Bueno, está en YouTube el testimonio. Espero que Araceli, que María Castillo, Alexander Cuello hayan escuchado, que Magdalena Pepén, si escuchó este testimonio, recuérdese que este testimonio, ellos vieron el infierno y lo vieron por secciones, y de acuerdo, pongan su micrófono en mío, por favor.
Y de acuerdo al pecado que las personas... Amado, ponga el micrófono en mute, que es que se crea como un ruido. El micrófono de Rosa Rosario está sonando. Oh, ya lo puse en mute. Okay. De acuerdo al pecado que las personas habían cometido, esto correspondía a un lugar de tormento. Entonces, una vez que los jueces habían determinado de acuerdo al pecado que la persona cometía, entonces Caronte era el encargado de llevar a la persona a ese departamento en el Tártaro, donde esta persona ahora iba a pasar a ser castigado por toda una eternidad. Eran diferentes castigos. Si la persona igual había sido infiel, imagínese que el castigo era, y si había sido en adulterio, el castigo se semejaba a eso. Si la persona había sido una glotona, a la persona se le ponía mucha comida igual delante, y cuando la persona iba a comer esta comida era pura candela, algo así. A otro se le puso un castigo que tenía que subir una piedra que era gigantesca hasta una cima, y cuando estaba llegando a la cima, la piedra se volvía a caer y la persona tenía que bajar y subir la piedra, y toda una eternidad en esto. Si la persona era celosa, o sea, para cada pecado ellos tenían un castigo específico y un departamento específico. Cuando, si usted busca y estudia con detenimiento el Tártaro en el inframundo y escucha el testimonio de los 7, usted se va a dar cuenta que usted dice, ¿a dónde ellos estaban? ¿En el Tártaro o en el infierno realmente? Ok. Entonces una vez que Caronte lleva a la persona, son condenados, Caronte lleva a la persona. Uno se llamaba el campo de luto. El campo de luto, aquí metían a las personas que habían muerto, que habían matado, pero que habían matado con un poco de razón, que habían matado con un poco que no era únicamente con deseo de hacer maldad, pero por cuanto cometieron el pecado de matar, entonces lo llevaban a esta parte del Tártaro. Ok. Todo esto pertenece al campo de luto. Aquí están las moradas de Hecate. Esta lo que hacía era que, pero esto es otra historia de Perséfone y de Hades. La pasamos. Aquí en este departamento, todo el que bregaba con hechicería, brujería, Caronte lo llevaba aquí. Aquí estas brujas eran atormentadas por los siglos y tenían castigo específico para los brujos y para las brujas. Las moradas de las furias. Estos son 3 demonios o 3 demonias que hay en el infierno, que una es más terrible que la otra y son las encargadas de aplicarle cierto castigo a los que son encontrados siendo infieles, a las adúlteras y a las celosas. Aquí está Thanatos, Ignos y Morfeos. Aquí había un departamento en el Tártaro que estas personas lo que le ponían era como un tipo de sueño que le ocasionaban a las personas, donde ellos se veían saliendo del Tártaro, y una vez que ya estaban saliendo y que despertaban, veían que otra vez era entrando que estaban. O sea, era un modo también igual de tortura. Esta también se llamaba la morada de los sueños. Aquí están las moradas de Archie. Esto era ella torturaba especialmente haciéndole con una voz, diciéndole a la persona que no existía un mañana y que jamás y que nunca, que ellos que ni siquiera soñaban que un día ellos iban a salir de ahí.
Esta es ahora otro departamento también del Tártaro, y aquí también todo se basaba en producir a las personas como alusiones, que ellos vean como que las personas son bellas, preciosas, y cuando se estaban acercando era demonios que lo venían a atormentar. Estas se llamaban las moiras. A través de estos hilos, sí, las moiras cambiaban el castigo cuando la persona que se quejaba, que ya no aguantaba más, que ya esto, que aquello, que lo otro, verían, le daban como una audiencia, decían, sí, está bien, te vamos a pasar a un sitio, tienes razón, tú no fuiste tan malo, lo que sea, y lo metían a otro sitio que era peor que donde estaban. Las gallas eran quienes sabían exactamente en qué lugar del Tártaro tú estabas y buscaban para llevar a la persona ante los otros. Eran también igual brujas. También recuérdese que había que ponerle una moneda a todos aquellos que morían debajo de la lengua, pero que eso no todo el mundo lo podía hacer. No todo el mundo. Y lo otro era que la gran mayoría de personas que morían en ese entonces eran en un camino, eran robados, eran asaltados, eran en una guerra. Y no es verdad que en una guerra iban a agarrar 700, 1000 muertos, 2000, 4000 muertos y le iban a poner a cada uno una moneda. Entonces lo que pasaba con esas personas es que Caronte no lo montaba en el bote, sino que le decía, ustedes tienen que llegar hasta allá caminando, pero esa llegadera ya le podía tomar hasta 100 años. Entonces ya ellos llegaban a una cosa que se desesperaban, que hacían de todo, y todo lo que encontraban por el camino, estos mismos muertos lo atormentaban, se volvían aburridos, y también ellos ofrecían un castigo como si ellos fueran demonios y se lo daban también uno a otro. O sea, aquí hay como 9 formas de castigos que tiene el Tártaro, ¿ok? Pero también igual el Tártaro tiene otros 9 departamentos que son monitoreados y son guiados y son dirigidos por demonios grandes. Esta parte yo la encontré aquí, aunque esta parte es como más moderna. Aquí están todos los muertos también, que se ve que finalmente caen como a un lago de fuego. Recuérdese que todo esto se trata del Tártaro y de la mitología griega. Aquí vamos a ver ahora los 9 príncipes del infierno. Recuérdese, no deseo yo que se nos olvide que el tema de la clase es cuando utilizamos el temor como alma. Y que la parte que nosotros queremos despertar en cada uno de nosotros es que tenemos que mirar si a la hora de nosotros llevar el mensaje del Eterno, lo queremos hacer a través del temor y del miedo, porque el temor y el miedo es una alma de las estrategias del Satán, según viene enseñando el ministro Rubiera, y que el arma del Eterno en este caso sería el mensaje que dio su Hijo Jesucristo durante toda su vida aquí en la tierra. Y no fue verdad que Jesucristo nunca llegó a una casa o nunca llegó a un poblado a hablarle a ellos de un lugar de tormento, ni de un lugar donde las personas estuvieran pasando estos padecimientos. O sea, yo porque sé que no nos va a dar el tiempo, obvié, como le dije, todos los tipos de castigos que tiene el Tártaro. Pero el Tártaro tiene castigos que son crueles, que son cosas inimaginables. Por eso yo le dije que los 7 jóvenes que están dando el testimonio, ellos parecen como si visitaran el Tártaro, porque ahí se narra únicamente departamento por departamento, André campeón, cómo estos demonios le están causando sufrimiento a estas armas.
y cómo le repiten una y otra vez el por qué ellos están metidos en el tártaro y donde se están encargando especialmente diciéndole, oiga eso, hasta que ellos es como una diversión suministrarle todo este tipo de castigos a las almas que están en el tártaro. Entonces, yo siento que cuando yo agarro un escenario como este, que ustedes nos prestan sus oídos, entonces, ¿cómo es que yo también voy a suministrar aquí, a los que están aquí, a los que estamos aquí en vida, este mismo miedo, este mismo terror? No es una herramienta ni un mensaje que por ningún lado que yo lo mire viene del Espíritu. No es verdad que el Espíritu va a dar un mensaje para que usted ahora piense en su papá que murió, en su mamá que murió, que muchos tuvieron la suerte de que fallecieron y partieron, como nosotros lo decimos comúnmente, con el Señor. Pero aquellos que no corrieron dicha suerte, usted se imagina que ahora usted se tenga que poner a pensar, ven acá, mi papá no aceptó a Cristo, ven acá, mi mamá no aceptó a Cristo porque a ella le predicaban y le predicaban y le predicaban y ella nunca aceptó a Cristo. Entonces, Yocasta Masto, no es justo que ahora tengamos, después de una clase o un mensaje, que usted vaya a la iglesia queriendo escuchar una palabra de ánimo, una palabra de Dios, y usted escuche un mensaje donde usted salga diciendo, ven acá, pero entonces mi mamá está ardiendo en el infierno. Ven acá, pero entonces mi papá está ardiendo en el infierno. Esto no sale del corazón de Dios. Eso es usar el temor como arma. Y eso es precisamente nosotros parecernos igual a todos estos dictadores que tenían a la gente bajo opresión. Y eso en nada se parece a que sea que nosotros llevemos las buenas nuevas del reino. No es buenas nuevas del reino yo venir a decir que el Eterno me mostró a mí, en este caso el tártaro, y que ahí yo vi cómo estaban las almas. Entonces, supuestamente quiero que se salven las que están aquí, pero las que se murieron ayer y tras ayer y tras ayer, y que fue mi mamá, mi tío, mi prima, o a lo mejor mi esposa, o a lo mejor el esposo de alguien que esté ahí. ¿Usted se cree que se va a poder ir para su casa en paz, tranquila? Ana, te doy la oportunidad ahora mismo. Recuérdese que el tártaro, aquí vimos 9 sitios, pero también hay 9 príncipes en el tártaro. Hay 9 príncipes demoníacos y cada uno de estos príncipes suministra un castigo diferente. Y cada uno, Claribel, Bella, tiempo sin verte aquí en el seminario, cada uno de estos príncipes suministra un dolor diferente. Y si yo le digo ahora mismo, el dolor que infringe este demonio, que simplemente verlo con los ojos, ya lo está. Imagínese que usted tenga un lago donde esta persona y los séquitos de él sean los responsables de producir un castigo a cada uno de esas almas que estén ahí. Ok. Aquí tenemos el primero, que es el demonio del fuego. Aquí también tenemos a Azazel, que como ya ustedes lo ven, supuestamente él agarra y con su diente y su garra le quita toda la piel hasta que lo dejen en el esqueleto. Pero una vez que está en el esqueleto, la persona le vuelve a crecer toda la piel y él se la vuelve a quitar. O sea, estos son de los castigos, señores. Tenemos a Mamón. Cada una de esta gente tiene un compartimiento y tiene un cuarto que rige. Tenemos a Belcebú también allá abajo. Y yo le estoy hablando del tártaro.
tenemos a Asmodeo, tenemos al Leviatán, tenemos a Bemó, tenemos a Mormo, a Astarot, por último a Lucifer. Igual, 9 compartimientos, 9 príncipes. ¿Por qué yo le hago énfasis en estas 9 partes? Porque igual la mayoría de personas que descienden al infierno van a venir diciendo o que son 9 o que son 10 y van a narrar esto como de la misma, el mismo cuadro. Pero cuando ellos narren y digan su experiencia y usted va luego a su casa y pone la mitología griega, su tema el inframundo, usted se va a dar cuenta y va a decir, ven acá, la visión que tuvo esta persona parece más del inframundo, que ahí es donde está el tártaro, que algo bíblico. El ministro Rubiera le va a traer a ustedes la diferencia de lo que es, vamos a decir así, el infierno bíblico de el infierno pentecostal, de el infierno católico, de el infierno occidental. Él le va a traer con lujo de detalle la diferencia del infierno bíblico o judío, si usted lo quiere llamar así, o hebreo, pero el infierno bíblico al infierno que muchas veces muchos de nosotros predicamos. No podemos nosotros, no es el Espíritu Santo que nos inspira ni a nosotros ni a nadie. Si a la hora de nosotros predicar, lo que queremos usar es el temor como una arma. Generalmente, si la persona no tiene un mensaje, si la persona no tiene una idea bíblica, si la persona no tiene una idea de lo que quiere proyectar, le encanta utilizar estos temas porque está metiendo miedo y a la hora de meter miedo, siente que todo el mundo, que tiene a la gente atrapado. Maquiavelo dice que si tú logras que todo el mundo te tema, tú lo vas a tener a cada uno de ellos en tus manos y a tu voluntad. Entonces, cuando nosotros llevamos un mensaje a través de utilizando el temor, cuando nosotros queremos dar a conocer la obra redentora de Cristo, pero no lo hacemos de una manera bíblica, sino que lo hacemos a través del infierno sin tener ni siquiera una idea de qué es realmente esto. Porque el ministro Rubio y yo discutimos a veces, o sea, hablamos, quiero decir, en que el infierno no es algo ni siquiera que puede comprenderse de una manera clara en nuestras mentes. No lo es, absolutamente. Entonces, pero ¿de dónde es que se ha sacado esto que hoy en día se predica? Aquí va a tener también igual el infierno de Dante. Y nosotros también igual vamos a ver esa diferencia y todos los lucros que todo esto llevó. Así que yo hoy solamente quería que ustedes vieran dónde nace esta idea y que viene de lo que se llama una mitología, y en este caso la griega. Mitos son cuentos. Son cosas que realmente no están en la realidad de nadie. Si Sócrates, Platón y Aristóteles fueron grandes filósofos, fueron precisamente porque se encargaron de arrancar a Grecia de lo que es el mito y traerlo a la realidad de las vidas.
si Sócrates fue condenado a morir por corromper a la juventud, realmente el único mal que hizo Sócrates fue aclararle a ellos, decirle, ustedes viven a través de un mito, algo que no es real. Si eso no era real, ¿cómo es que hoy en día hay en nuestras iglesias igual llena de testimonios de personas que hacen estos viajes al inframundo? Que se sepa que la gran mayoría de estas personas que va a los infiernos, o donde usted quiera decir que vaya, es increíble y lamentable también que la mayoría pertenecen a iglesias pentecostales. O sea, no encuentro un adventista, no encuentro un mormón. Yo creo que ni siquiera un Mitten Aarón. O sea, no encuentro, usted no encuentra a un budista, usted no encuentra a un árabe, usted no encuentra a un musulmán testificando de que fue al infierno. Mucho menos un judío. Testimonio de personas que fueron al infierno, pentecostales. Y ahí uno dice, ven acá, ¿por qué Dios hace esta sección de personas con estos viajes? Porque Ernesto quiere ir, pero nadie lo lleva, al pobre. So, vamos a crear conciencia. Vamos a crear conciencia que no esté en nuestro haber el usar el temor como alma. Usted ni siquiera a su niño se le recomienda que le diga que ahí viene el cuco, que se lo van a comer. Cada vez que usted utiliza el temor como alma, estás usando un arma que quien la usa es el Satán, no Dios el Eterno, que es amor, y el que ha experimentado ese amor de Dios, lo primero que hace es que de él se va todo tipo de temor. Ministro Carrera, el ministro Rubiera enseñó el viernes que son 365 veces que la Biblia dice y enseña, no temas. Pero si la Biblia dice tanto no temas, ¿por qué rayo Dios tiene que llevar a alguien al infierno para traerlo, para que cuando esa persona venga, todos nos vamos de la iglesia temblando? Usted está usando el temor aquí como un arma, y quienes lo usaron fueron los dictadores. Quienes usan el temor como arma es precisamente el Satán y todos sus demonios. Que el que le llegue hasta tarde a una fiesta de ellos igual es castigado, sometido, y todo el mundo tiene que andar con miedo, pero Dios no utiliza eso. Y si Dios no utiliza eso, no se ve a ninguno de los que estamos aquí, Angélica Rodríguez, Andrés Corporán, Rosa Rosario, no se ve a usted movido nunca a utilizar el miedo ni el temor para usted lograr sus objetivos, porque eso es un arma del Satán. Son las 10:04, vi manos levantadas. Preguntas. Preguntas. El Neto tiene una pregunta. Y después, no, sí, el Neto lo dijo primero y después Ana Félix. Sí, bendiciones. Bendiciones, ministro. Amén, amén. No, que eso del infierno es una falacia, un invento, porque eso que va, ellos lo ven en el sentido literal, como que se están quemando. Y la pregunta es, ¿cómo puede, si el alma es un espíritu, quemarse con fuego en lo literal? Esa es mi pregunta. En realidad, eso ha sido un invento tanto del catolicismo romano como hoy en día lo ha abrazado el infierno, los evangélicos y los pentecostales también. Pero eso es una mentira inventada. Esa es la parte que le toca al ministro Rubiera el viernes que viene. Si él te quiere contestar esa pregunta ahora, está ahí. Diga, ministro Rubiera. No, no es para que me conteste. Yo estoy poniendo la posición de que
uno estudiando, uno se da cuenta de que en verdad es una mentira. Y esos que van al infierno, ellos no regresan quemados ni con humo. Muy buen Ernesto, Padre Dios, para ti, para los tuyos. Hay una situación con esto, ministro, y es que para que se trae en un tema bíblico tiene que hablarse de la mitología griega. Y hay algo que se llama la influencia de los sitios. Los egipcios fueron influenciados por los sumerios, que es la primera civilización, la civilización de los sumerios conocida. Luego entonces los egipcios influenciaron a los hebreos, porque Israel se fundó en Egipto. ¿Qué pasa con esto? Luego entonces sufrieron la influencia de Babilonia, luego de Medo-Persia, luego de Grecia. Y hay personas que no entienden, y una la tocan con violín y la otra la toca con guitarra, que dicen, la Biblia se escribió en griego. Sí, se escribió en griego, pero también hay parte del mito griego que entró juntamente con esas costumbres, los mitos de los fantasmas y un sinnúmero de cosas que llegaron por ahí. Pero parte de la situación que tiene que ver con todo esto, tiene que ver con que no simplemente eran los griegos que creían, los egipcios también creían, los babilonios también creían, los nórdicos también creían. O sea, los nórdicos tenían un cielo que le llamaban el Valhalla, un cielo, y motivaban a los guerreros que iban a estar en el palacio, en Asgard, que iban a estar con Odín, y que el que no iba a estar en el Helheim, que era la versión nórdica o vikinga del infierno, y había que hacer ciertos rituales para poder cruzar. Entonces, lo que nos tocará cuando hablemos sobre el infierno bíblico, por eso lo mandamos a que pusieran en YouTube o leyeran el infierno de Dante. Entonces, todas estas cosas tienen una razón de ser. Ahora, ¿dónde están los muertos? Que es una de las cosas que trae consigo los inconvenientes y los problemas que tenemos. Que se muere directo para el infierno, está cogiendo lucha. Pero para el viernes que viene, porque esa es grande. Para el viernes que viene. Sí. Porque en la mitología griega, primero la gente tiene que ir a un juicio. Amén. Cuando la moneda que se le ponía, que enseñaba corporal, se le llamaba el pago para el barquero. El pago del barquero. Entonces, hay muchas cosas que están ahí que tienen que ver con muchas cosas que están escritas en la Biblia. La influencia del helenismo. El helenismo tuvo mucha influencia, tanta influencia que la gente sabe y dice, la Biblia se escribió, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y la gente lo juran y lo perjuran y lo dicen y lo enseñan. Entonces, vamos a ver en la próxima clase el infierno de Dante. Usted lo puede ver. Vamos a dedicarle un par de minutos al infierno de Dante. Y luego entonces vamos a hablar del infierno bíblico y dónde verdaderamente están los muertos. Amén. Vamos a que hay mucha vara levantada. Déjame darle a Ana Félix, que estaba primero, después a Adriana Fernández y después a Denise. Adelante, Ana. Bien, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Amén. Este tema es un tema bastante controversial y más, como bien dice
Corporán, porque se ve mucho en lo que es el pentecostalismo. Sin embargo, este tema nos deja de traer y de provocar muchas dudas y preguntas. Porque, por ejemplo, mientras estaba la exposición sobre el inframundo, a mí llegaron muchas preguntas, tales como, ¿quién llevaba las almas al inframundo? Si realmente en el inframundo había 9 príncipes, dentro de los cuales también menciona a Lucifer. Entonces hay ciertas como dudas con respecto a si hay o no hay infierno. La persona que hace un momento tuvo su participación antes de mí, tajantemente explica que él dice su opinión, claro está, la cual no es la mía, que no lo hay, que no lo hay. Yo entiendo y comprendo que no debamos predicar un evangelio por temor, pero la Biblia, Corporán decía que hay un sinnúmero de palabras que es temen, temen. Cuando la Biblia habla de temer, entonces porque hay algo a lo que posiblemente yo pueda tenerle miedo, pero él me motiva en las escrituras a que no tema a eso. Pero si él me está motivando, es porque hay algo a lo que yo en un determinado momento le puedo tener temor. Yo, por ejemplo, como madre, siempre voy a poner este ejemplo para poder dilucidar lo que es el infierno con lo que es Jesús o con lo que es Dios. Y me baso en cuando uno disciplina a nuestros hijos y le dice, por ejemplo, yo voy a salir, te voy a dejar en casa y no toques o no hagas tal o cual cosa. Porque incluso ponemos reglas y decimos, si tú tocas eso o haces eso, no te voy a llevar al cine, no te voy a comprar lo que tú quieres. Entonces, cuando nosotros regresamos a casa, que el niño ha hecho todo lo contrario, yo no soy una madre mala, pero yo le puse reglas. Entonces, ese tema de que si yo me voy a preocupar, no me voy a preocupar porque mi mamá está en el infierno o no está en el infierno, bueno, a mí me van a excusar. Pero si a mi mamá se le predicó igual que a mí y por no entender lo que tenía que hacer, tuvo que irse a ese lugar, yo lo siento por ella, I'm sorry. Porque entonces si hay un lugar donde yo voy por no cumplir con lo que me corresponde, hay un castigo o hay una penalidad o hay algo, porque eso es lo que pasa con el que roba. El que roba sabe que si roba va para la cárcel. Usted sabe que si usted no se alinea y no hace las cosas que tiene que hacer, y usted es un delincuente espiritual, y usted hace todas las cosas que tiene que hacer malas, entonces yo pregunto, ¿cuál es entonces la recompensa? ¿Cuál es entonces lo que, entonces, si no hay infierno, entonces ¿de qué sirve que yo esté haciendo las cosas bien? Así es el pentecostal. Ok. De la cabeza a los pies. Entonces, yo quiero que me expliquen aquí con numerito. ¿Qué pasa entonces? Porque entonces yo voy a vivir mi vida como me dé la gana. Voy a fornicar, voy a adulterar y voy a hacer todas las cosas y yo no voy a tener una consecuencia de mis actos, una consecuencia de mis hechos. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Porque yo entiendo cuando el pastor Rubiera, que es mi pastor, me está enseñando acerca de que ya yo no haga responsable al diablo, a Satán, a como lo quieran llamar, de mis malas acciones. Yo estoy clara en eso, en que cuando yo compro una casa sin ser mi tiempo, estoy clara en eso, para no tomarme mucho tiempo. Pero de ahí a que yo fornique, a que yo adultere, a que yo soy un mentiroso, a que yo cometa todas estas inmoralidades y yo me quedo igual. Entonces, ¿de qué me sirve estar aquí adentro? Yo eso es lo que quiero que me expliquen. Yo creo que me lo explico como una niña de 2 años. Ministro. Ana. Ministro. Hey. Ministro. Hey. ¿Puedo leer un verso de la Biblia? No, espérate. Venga. Anita linda. Lo que pasa puedo es leer. Primero, lo tuyo no es una pregunta, es una preocupación que la tengo yo y que la tiene el ministro Rubiera, y por eso estamos enseñando este tema. Lo otro es,
Imagínate, comprender eso que tú pides que se te explique ahora, por lo menos a mí me tomó como 20 años. Yo no sé cuánto le tomaría le tomó a Leslie. Tercero, yo te recomiendo, belleza, a que no te pierdas este tema, porque hoy fue como la introducción, ¿no? Acuérdate que lo que dimos hoy fue dónde empezó este tema, que es con la mitología griega. Ahora bien, Alessi, el ministro Rubiera, va a dar el viernes que viene y el otro viernes, todas esas inquietudes que tú tienes, él lo va a dar y te lo va a explicar así como tú lo pediste. Porque ahora no tenemos tiempo, tenemos 6 manos levantadas, entonces él te lo va a explicar así despacio como tú lo quieres y después tú lo vas a poder mirar porque estos estudios van a estar en YouTube. Porque también uno escucha los estudios. Yo mismo necesito escuchar los estudios 2, 3, hasta 4 y 5 veces porque estamos hablando cosas muy delicadas y es posible que no se entiendan a la primera vez que tú la escuchas. Así que yo te quiero recomendar, belleza mía, primero que lo que pediste, Alexis te lo va a enseñar con así mismo, pero entre el viernes y el otro viernes, porque es muy largo lo tuyo. Yo le quiero dar tiempo a las otras preguntas que sigue Adriana, Denise, Rosario, Fausto y otra mano que hay levantada. ¿Está bien, ministro Rubiera, si lo hacemos así? Padre Dios, lo hacemos así, mal paso, para explicarlo, como dijo mi hermana Ana, como una niña de 2 años. Sí, exacto. Hay una consecuencia. Amén. Yo sé Existe que, régimen. amén. Yo sé que el rabino el Neto venía con un verso que lo vamos a dar el sábado, el viernes que viene. Tengo ahí tenía a Andrés Rosario, por ahí tengo así Andrés Rosario, Adriana Fernández y después de Denis. Pregunta. Ministro, ese es el pastor Saúl. Oh, sí, ya lo veo, No, de ya lo veo. Adrián. Dice así. Para ahorrar, mire, yo de manera a mí no me toca. Diga de nuevo, ministro. igual, sí, me escucha. Sí, ahora lo escucho bien. Le decía, yo de manera independiente, a mí me da igual que exista infierno o no exista infierno. Yo no soy cristiano por infierno, sino sirvo a Dios por amor. Ahora bien, yo entiendo, aparte de esto, que no podemos hacer interpretaciones a la ligera, sino que, como explicaba la hermana, con cucharita, que no es fácil que uno tenga un concepto de una cosa de mucho tiempo y que de repente no es fácil. Okay. Para el viernes, le pido al ministro Rubiera de que todos los textos que tengan que ver con infierno en la Biblia, que se traigan, que podamos la real interpretación de esos textos que tienen que ver con infierno. Y le voy a decir algo, aunque yo sé que el infierno no esté real, yo no lo predicaría porque yo sé que la certeza se va a quedar vacía. Yo le bendiga. Uy, Dios mío, aleluya, gloria, santa, aleluya. Bella Denise. Amén, amén. Esto está bueno. Esto está bueno el viernes que viene también. Mi pregunta es la siguiente. Yo sí tengo una pregunta acerca de parte de lo que usted dijo sobre lo de la mitología. El pastor también dijo que ya los hebreos venían fundados con estas creencias debido a lo que el Egipto había acogido sobre ellas. Pero entonces cuando venimos cuando ya estamos en el tiempo de Jesús, cuando viene el Mesías, ¿verdad? Ajá. Estas creencias griegas, esta mitología, se practicaba en el pueblo de una forma que Israel ahora entendía y veía, porque la pregunta la hago porque no sé si Jesús habla de esto o hace alguna, diferencia, pero habla de esto como en directo sobre esta mitología que estaba rondando, porque estaban bajo el imperio romano.
Exacto. Está bien, está bien. So, igual, tu pregunta es buenísima, pero también le toca al ministro Rubiera para el viernes, porque es que es más larga, porque no, Jesús no viene con nada de la mitología, Jesús enseña la verdad es Cristo. Solo tenemos que saber, sacar de ahí lo que realmente él enseñó, que fue, tú sabes, verdad. Yo la parte que yo quería que hoy viéramos, junto con la que... Perdón, profe, para que no se vaya a malinterpretar. No, yo no pregunto como que si él lo enseñó, sino que pregunto como que si en el tiempo de él, si esto se veía implementado en el pueblo de los judíos, tanto como en aquellos tiempos como en Israel, porque yo sé que cuando salen de Egipto, yo sé que el Señor pone, tú sabes, no hagan esto, separando a esos dioses de él, yo entiendo eso. Pero yo sé también que se cuela, tú sabes, como nosotros que trajimos de los romanos muchísimas cosas, ahora mismo en el Pentecostal, que lo hacemos y no tiene nada que ver con... Pero yo sé que se cuelan algunas cosas, entonces quería preguntar si en el tiempo de él, Jesús en algún momento tuvo que lidiar con algo de esa creencia que todavía estaba entre sus discípulos o en el pueblo mismo. Ok, entendí bien tu pregunta. Claro que sí, mucho. Acuérdate que Jesús, a quienes Jesús le llamó la atención y lo corrigió 100%, fueron a los religiosos, porque interpretaban mal las Sagradas Escrituras, y sobre ese tema también Jesús corrigió muchas cosas. Lo que pasa es que no me le quiero adelantar, ministro Rubiera, porque lo mío es lo de la mitología. La parte que yo quiero hacer, crear conciencia hoy en día, es que cuando tú escuchas un testimonio de alguien que fue al infierno, entonces tú buscas la mitología griega, tú dices, ven acá, todo lo que él vio va de acuerdo a la mitología griega y no de acuerdo a la Biblia. Esa es la parte que yo hoy quiero traer, refrescarnos la mente. No traje hoy existe, no existe, está, no está. So ya eso vamos por paso. ¿Tú entiendes? Por eso quiero, si tú puedes, tú pones el testimonio de los 7 jóvenes que fueron al infierno y pones el inframundo y te vas a dar cuenta que ellos fue a ese tártaro del inframundo y vieron todo ese tipo de horroridad, de cosas que ahí se hacen. Entonces, cuando ellos la traen y cuando uno escucha ese testimonio, uno dice, wow, Dios mío, y uno se parte. También, yo pienso que también fuimos muy influenciados con el infierno de Dante, sin acordarnos de que eso fue una novela. O sea, eso fue una novela, pero la gente literalmente cree en ese infierno. Bueno, Alex viene fuerte con eso, con el infierno de Dante y el infierno bíblico, porque ahí eso es lo que queremos de este seminario, que nosotros veamos qué estamos predicando, si el infierno de Dante o el infierno bíblico. Yo quiero darle a Rosa Rosario, tiene una pregunta, y después Camacho, porque ellos levantan la mano y no dejarlo así con la mano levantada. Rosa. Amén. Hermano, ¿me escucha? Sí, perfectamente bien. Oh, gloria a Dios. Bueno, hermano, mire, esto es increíble. Esta clase que yo he oído hoy, de toda la que he oído por Zoom, sinceramente, que esta clase yo me he gozado y me he reído, porque en mi vida, yo tengo 37 años sirviéndole al Señor y nunca había oído hablar de esto. Para mí, yo soy igual que la hermana que habló antes. Para mí, me van a tener que explicar también como una niña de 2 años. Así es que el hermano tiene tremenda tarea. Una, porque me gustaba mucho. Otra, porque soy pentecostal desde la cabeza hasta los pies y hace 37 años que me dijeron que es verdad que el infierno es real. Ahora, la pregunta mía es esta. Si no existe el infierno, ¿cuál es el uso de que dicen que Jesús, cuando murió, que duró 3 días debajo de la tierra, que él fue y sacó la llave de todo lo que iban a ser salvos? Entonces, ¿de dónde sale este versículo? ¿De dónde? Porque
Si dicen que Jesús fue al infierno y sacó la llave de mi alma y por eso yo ya por fe yo soy salva. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo entiendo? Yo sinceramente, esta es la primera vez que yo oigo esto y quiero seguir escuchándolo, porque nunca yo había oído de que había ese tipo de infierno, ni ese tipo de castigo, ni ese tipo de testimonio para esta gente que murieron y que uno recibía un azote, los egipcios. Sí, yo sé de los egipcios y sé también de cuando el Señor libertó al pueblo de Israel, pero hermano, estoy inocente de eso. Amén, amén. Mira, el ministro Rubiera ya anotó su pregunta, porque es lo que le digo, no hago nada yo, primero por la hora, y segundo, ese es el tema de él, que él viene el viernes, y ya tiene 2 personas, va que levantar la mano, y otro que no han levantado su mano, que hay que explicarlo así como cucharita, pero eso nosotros lo vamos a hacer. Tenemos a la hermana Marisola desde Venezuela, también con preguntas similares, y el ministro yo sé que se va a fajar con eso. Quiero darle a Fausto Camacho, porque van a ser 26, y para respetar el horario, recuérdese que hoy fue solo mitología griega, pero hay que prestarle atención, porque es que esos testimonios de gente es igualito a la mitología griega. Ok, ahora con el infierno bíblico, otra cosa que no hemos dicho, que no le hemos dicho aquí, nosotros en ningún momento hemos dicho que el infierno existe como que no existe, pero yo no sé, ustedes han llegado, porque ya lo he oído varias veces, pero todavía no lo hemos dicho, ¿eh? Pero, Fausto, ministro Fausto. Fausto, te quedaste. Shalom, paz de Dios para todos. Paz de Dios para todos. Amén. Pregunta. ¿Me escuchan? Sí, bien, pregunta. Hay un pequeño, es un tema muy bueno, un tema que tiene mucha tela por donde cortar. Dentro de la mitología, a nosotros como iglesia evangélica nos arropa el misticismo. Y lo pongo en evidencia por una situación que ocurrió en una congregación una ocasión, que una persona estaba predicando y mandó a 2 hermanos que tomaran una ametralladora imaginaria y se fueran al medio de la calle a disparar. Los hermanos le hicieron caso y se fueron y por poco un motorista se lo lleva. Uy. Entonces, de las cosas que hacen mucho daño dentro del pueblo evangélico, es el misticismo. Es el misticismo, es el miedo, es el cuco, como usted dijo hace unos minutos. Cosas que no son bíblicas, que se le aplican a los creyentes. Yo me atrevería a ir un poquito más profundo. No sé si lo hacen con la intención de manipular a un pueblo o de sumergirlo en la ignorancia. Lo voy a dejar hasta ahí. Está bien, está bien. Ministro Rubiera, tiene tremenda tarea, amado. Son 28. Este estudio mañana va a estar en YouTube en la mañana. Gracias, Denise, paz de Dios, Andrés, Carmen Rosario, Marisola. Dice, recomiendo como que vean los estudios nuevamente, especialmente los 4 que hemos dado para que puedan entender este tema a cabalidad. Tenemos que realmente preocuparnos por aprender exactamente lo que Jesús enseñó. Ok, paz de Dios a Marisol y los que están con ella ya desde Venezuela. Lo que aprecio muchísimo, Adriana Fernández, tiempo sin verte. También Alexander Cuello, Yocasta, cuánto tiempo sin verte, aleluya. Víctor Carmona, amado, paz de Dios, y nos vemos, Denis.